Hasta ahora saludamos con Fernando Pozo, exgerente del Banco Pichincha. Fernando, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Janet, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primero le tengo que preguntar cómo se siente de que le digan exgerente del Banco Pichincha, 23 años al frente de esa institución. Orgulloso, me parece que han sido unos lindos 23 años muy especiales, en las que le he entregado mucho a la organización y la organización me ha dado mucho, pero muy orgulloso y contento. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, usted es uno de los especialistas en esta industria financiera más reconocidos y de mayor prestigio. ¿Qué le hace dejar esta área en la que se ha especializado tanto, en la que tiene tanto reconocimiento? ¿A dónde se nos va? Bueno, en la vida hay etapas. Yo creo que estoy en la industria financiera 35 años, 23 años del Banco Pichincha. Y a nivel personal me interesa abrir rumbos de carácter personal. Me interesa estar en el Ecuador, estar en el exterior y desarrollar y probarse a uno mismo. Creo que en la vida eso le da mucho aprendizaje y estoy en el momento de hacerlo, porque el tiempo pasa y una decisión tomada ya hace algún tiempo y este rato estoy listo para emprender nuevos rumbos. Bueno, y le deseamos muchísima suerte en esos nuevos caminos, pero nos queda siempre, y espero pues tenerlo disponible para poder opinar sobre lo que suceda en esta industria financiera. Y en ese sentido, en estos 23 años, usted debe tener muchísimas experiencias, anécdotas y mucha información recogida. Y quisiera que me cuente cómo vio usted cambiar la banca en estos 23 años. Quizás el impacto más fuerte fue en el año 99-2000. En el año 99-2000 existían 45 bancos. De esos 45 bancos quebraron 23 bancos. En esa quiebra, el sistema financiero, que era de alrededor de 10.000 millones de dólares, bajó a 4.500 millones de dólares. Hubo una salida de capitales espantosa, una corrida de liquidez espantosa. Las personas y las empresas giraban al exterior unos, otros dejaban la plata en el colchón. La cartera vencida subió hasta el 40%, empresas quebraron. Fue una crisis terrible y esa vivencia fue lo que nos enseñó a los bancos que quedamos vivos, digámoslo así, a hacer un manejo absolutamente técnico. En esos 18 años de dolarización, quizás la experiencia más grande que nos da es que nosotros tenemos que manejarnos técnicamente y pedir, y no solo pedir, exigir a las autoridades que nos ayuden a hacer un manejo técnico. Por esa razón, por ejemplo, pedimos que los depósitos que tiene el Sistema Financiero Nacional en el Banco Central que estén absolutamente líquidos, por si en algún momento se presenta un shock externo, caída del precio del petróleo, Dios no quiera un terremoto que genere algún problema, que requiera tomar esos recursos para devolverles a los depositantes. Entonces, esto es una de las señales importantes que creo que es nuestra obligación como sistema financiero o a quienes se quedan en el sistema financiero, y es una obligación aún mayor para las autoridades económicas y de gobierno. ¿Usted ve entonces con preocupación esta decisión del gobierno anterior, esta política del gobierno anterior que de alguna manera sigue siendo aplicada por el gobierno actual, de tomar los recursos de las reservas internacionales? ¿Es un signo de preocupación? Pero yo creo que hay que volver a la génesis del problema. El origen del problema es porque el expresidente de la República, el presidente anterior, desarrolló un modelo errado de la economía que ya no se establece en el mundo, y era generar un crecimiento económico, un desarrollo económico a través del impulso del sector estatal, a través del gasto corriente y el gasto de inversión sustentado en altísimos precios del petróleo, sobre $100 del precio del petróleo, más el acceso a financiamiento internacional. Bajo esa óptica, el gobierno anterior quería crecer la economía y desplazó al inversionista privado, local e internacional. El momento en que se le dio la vuelta a las variables y cayó el precio del petróleo, entraron en apuros. Y en esos apuros lo que tuvieron que hacer es empezar a endeudarse a tasas altísimas y a tomar la plata de quien sea. Una de las platas que tomaron son los recursos que tiene el sistema financiero privado en el Banco Central. Tomaron recursos de otras entidades que están en el Banco Central y eso fue uno de los problemas, pero el tema de fondo está en el modelo económico. Ese modelo
hay que cambiar. Y yo aspiro que el gobierno actual, con el presidente Moreno, cambie el modelo, porque si no es insostenible el manejo económico a futuro. Bueno, pues eso ya está en este momento la pelota en la cancha del presidente de la República. Hay una consulta popular que viene y pues las expectativas sobre cuál serán ese giro, esas nuevas políticas que podrían haber, que se espera que hayan, las conoceremos después de la consulta popular. Eso es lo que todos esperamos. Yo quisiera concentrarme en su experticia. Y usted en todos estos años ha pasado, digamos, de esos grandes empresarios a quienes se les prestaba dinero para que puedan generar el dinamismo económico que necesita un país, el trabajo que necesita un país, se pasó a entender la importancia del microcrédito. Y entiendo, usted es un especialista en la materia. Cuéntenos qué se puede hacer para reforzar el microcrédito y cuáles serían los beneficios que tenemos precisamente en una situación como la actual, por ejemplo, en que necesitamos dinamizar la economía, generar nuevos dólares y generar trabajo propio, no desde el Estado. Sí, el ejemplo es bueno, ¿no? Banco Pichincha tiene la operación más grande y más exitosa de Latinoamérica en microcrédito. Y el microcrédito es una manera de bancarizar, es una manera de incorporar al sistema financiero formal a aquellas personas que no han tenido acceso en el pasado. Y quizás es una de las mejores maneras en las que se puede sustentar el crecimiento y el desarrollo económico. Uno de los importantísimos elementos para que esto sea exitoso es bajar los costos de producción. Por ejemplo, hoy en día se está utilizando tanto las Palm cuanto los teléfonos para poder aprobarle en la punta, en una tienda, en un barrio, en un pueblo, automáticamente una operación de crédito a una persona en la que ingresando los datos inmediatamente se envía a un computador central, el computador central valida los datos y le dice, señor, está aprobado, y ese momento se empieza a incorporar a personas que no tenían acceso al sistema financiero formal y se les da la oportunidad de desarrollarse como empresarios. Ese es el gran reto y la gran oportunidad que ofrece esta industria de microfinanzas. ¿Y qué podemos hacer para hacerla crecer más? ¿Qué es lo que hace falta? Porque si tiene tanta potencia, si se ha demostrado que es tan potente para poder darle herramientas a cada ecuatoriano, en este caso, para que pueda sobrevivir por sí mismo, desarrollarse por sí mismo, generar empleo en vez de pedirlo, ¿qué es lo que hace falta para poder desarrollar esta área? Mucho más. Quiero enfocar el tema macroeconómico que nos lleva a este evento microeconómico. Fíjese usted, en el mundo existen muchas formas de acceder a recursos para microempresarios. Pero el problema es que si el gobierno acaba de colocar deuda al 8,7 y hace poco colocó al 10,7, está poniendo un freno absoluto a traer recursos más baratos. Entonces, una de las cosas que ayudarían en el proceso es que con un sano manejo macroeconómico, esa tasa que está en el 8,7 baje a niveles del 4,5, 5, con lo cual se puede acceder a muchos más recursos y ahí no solo Banco Pichincha, que es experto en eso, toda la industria financiera, las cooperativas tengan acceso a financiamiento internacional, traigan recursos, traigan tecnología e impulsen el desarrollo de esta industria. Entonces, el tema macro también influye para un éxito microeconómico como es de la industria de microfinanzas. Eso, digamos, es la principal puerta para que la industria financiera pueda traer más dólares al país, hacer ese incentivo y traer más dólares al país. ¿O qué más puede hacer la industria financiera para ingresar dólares frescos a nuestra economía? Existen algunas alternativas que tiene la industria. La industria financiera podría salir al mercado internacional de capitales y emitir bonos. Y levantar bonos a plazos largos como lo hacen los bancos colombianos, brasileños, chilenos. Lastimosamente, debido a que no tenemos de este rato una apertura en el mercado internacional, sería fundamental, por ejemplo, que el gobierno decida cerrar un acuerdo con los multilaterales, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, no solamente para que le bajen los costos al gobierno de la deuda, sino para que se le abra el mercado a todos los bancos y las empresas a que accedan a recursos y generar un círculo virtuoso de ingreso de capitales, mayor ahorro, mayor inversión y mayor crecimiento. ¿Cuál es el efecto de ponerle trabas a las importaciones, poner aranceles para poder, digamos, hacer acuerdos con otros países?
acuerdos comerciales. Es decir, ¿cuál es este efecto de esta política que se aplicó en el gobierno anterior y que lamentablemente en este gobierno no pueden salir de una? Ellos han dicho que pues tienen que salir poco a poco y hay algunos aranceles, algunas trabas que permanecen, que siguen allí para poder generar los ingresos vía impuestos. ¿Cómo ve usted esta parte de ese modelo? ¿Qué efectos tiene en la industria financiera? Hay un problema de fondo porque muchos analistas dicen, y con toda verdad, que un problema serio de la economía ecuatoriana es el déficit fiscal. Pero un déficit tiene dos elementos, el lado del ingreso y el lado del gasto. Una vez que ya tenemos el déficit dado y que ese déficit es importante, sobre el 6,5% del Producto Interno Bruto, ¿qué hace el gobierno? Si bajan los ingresos, se complica. Por eso es que tenemos el impuesto a la salida de capitales, que es un ingreso, pero limita el ingreso de capitales. Por eso tenemos aranceles altos que les genera ingresos, pero nos sube los costos de producción y les hace menos competitivas a las empresas. Esos son dos ejemplos de lo que ocurre por el lado del ingreso. Y por el lado del gasto tenemos financiamientos carísimos que le cuesta al gobierno 2.500 millones de dólares al año. Entonces tenemos un problema que, si bien el problema se ejemplifica con el déficit, pero el real problema está atrás. El modelo es errado. El modelo es errado. El gobierno ya no puede generar crecimiento económico con gasto público o inversión pública simplemente porque no tiene recursos. Tiene que abrirse al mundo, tiene que abrirse a la inversión internacional, tiene que abrirse a la inversión nacional. Para eso hay que cambiar completamente el mensaje. Pero ahí viene la segunda pregunta: ¿y cómo viene el inversionista internacional si no está claro cómo va a bajar el déficit fiscal? Pues tiene que bajarlo y tiene que decir que va a vender empresas públicas, pero venderlas. Y tiene que decir que va a bajar el gasto corriente, pero tiene que bajarlo. Tiene que renegociar la deuda, que solamente ahí se puede ahorrar 1.000 millones de dólares. Entonces, las señales tienen que ir absolutamente claras y ahí sí vendrá inversión extranjera, inversión local, crecimiento económico, mayores ingresos, mayores tributos, y vamos a atacar el problema por el lado del ingreso y por el lado del gasto. Eso es una de las cosas que se requieren para dar un real cambio a la economía nacional y al desarrollo económico. Quisiera, para terminar esta entrevista, si usted nos puede dar una reflexión sobre el sistema financiero. En todos estos 23 años últimos que usted ha estado en la banca, 35 en total, ¿cómo ve el futuro de la misma? ¿Cómo lo ve en este momento en términos generales? ¿Hay una solidez que puede dejar tranquilos a los ecuatorianos, a quienes confían en esos bancos? Y pues a futuro, ¿cómo lo ve usted? El sistema financiero es la columna vertebral de una economía. Felizmente, y gracias al acertado manejo de los bancos, este rato se encuentra en su mejor momento, con altos niveles de solvencia, con adecuados niveles de liquidez. Le pongo un ejemplo. El año anterior, el crédito creció alrededor del 13% del sistema financiero nacional y la economía creció al 1,5%, si es que los datos oficiales son reales. Entonces, el crédito creció casi 5 veces lo que creció la economía. La reflexión que le quiero hacer es: si no crecía el crédito al 13%, tenga la certeza que hubiera habido recesión económica mucho más fuerte. Entonces, el sistema financiero es el baluarte de la economía nacional. Hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Y yo creo que el gran aporte que ha hecho en los años de la dolarización es sostener la dolarización y generar el proceso de crecimiento que se dieron los primeros años, y que con toda certeza, si las medidas que vienen son acertadas, el sistema financiero nacional puede apoyar al crecimiento económico y al desarrollo económico como lo ha hecho en estos años. Con eso me voy a quedar. Muchísimas gracias, economista Fernando Pozo, por esta entrevista, y pues nuevamente le deseo la mejor de las suertes en estos nuevos rumbos que usted ha decidido tomar. Muchas gracias. Es tiempo de una nueva pausa. Al regresar, hasta Vicente Albornoz con su segmento Economía para Todos. Enseguida volvemos. Quédese en Telemazo.